¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, comenzamos. Estamos todos listos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad, a esta presentación que vamos a llevar adelante en el día de hoy. Nos presentamos primero. Mi nombre es Andrés Farías. Soy director de la Diplomatura Universitaria en Peritaje Informático de la Universidad Nacional de La Rioja. Me acompaña como equipo de gestión de la diplomatura, nuestro coordinador, el señor Nayib Sufam, y por supuesto nos acompañan como invitados especiales en la tarde de hoy, Santiago y Francisco, quienes son representantes comercial y técnico de la empresa Compelson, y hoy en esta oportunidad van a presentar el software Mobile Edit Forensic, que es un software, por supuesto, de desarrollo propio. Ellos obviamente van a dar mayores detalles al respecto. Así que seguramente va a ser una actividad bastante productiva. Hace tiempo ya veníamos charlando con Santiago y con Francisco de realizar una actividad como esta, y nos parecía importante para dar a conocer una de las herramientas que más está haciendo espacio en el mercado, no solamente acá en Argentina, sino a nivel mundial, ¿sí? Así que la verdad, nosotros, por parte de la diplomatura, nos estamos dando un gusto muy grande de tenerlo a Santiago y a Francisco. Así que bueno, eh, los dejo en buenas manos, ¿sí? Para que sepan, la actividad está siendo grabada por cualquier cosa, pero de todas formas, eh, aprovechen la oportunidad a tenerlos a Santiago y a Francisco, ya que son, insisto, representantes directos de la compañía. Así que, bueno, Santiago, Francisco, bienvenidos. Es todo de ustedes. Nosotros nos quedamos acá eh, participando activamente del encuentro. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por el tiempo, por la convocatoria, ¿no? También que me comentaste que hay un montón de gente que se ha sumado, por lo menos se ha registrado. Después les podremos compartir, obviamente, el video a los que no pudieron conectarse. Gracias a todos los que sí se pudieron conectar ahora. Como dice Andrés, vamos a estar presentando Mobile Aid Forensic, que es nuestra herramienta, ¿sí? Nosotros trabajamos por una empresa que se llama Compelson, pero eso se los voy a contar en la presentación, así que les voy a compartir ahora un poco la presentación para que puedan verla. Y luego sí, Francisco les va a estar mostrando la herramienta, que es lo más divertido, ¿no? Yo los voy a aburrir un poco con un poco sobre, como les decía, quiénes somos, ¿no? Somos una empresa que nace en 1991 y desarrollamos antivirus. En ese entonces desarrollábamos. Yo no trabajaba en el 91 ahí, empecé hace 6 años a trabajar con ellos. En el 96 comenzamos con el análisis forense. Y como decía Andrés, justamente somos conocidos por Mobile Aid Forensic, que es nuestra herramienta que justamente desarrollamos allí en Praga, República Checa, ¿sí? Porque nuestra empresa es de allá. Y también parte del desarrollo está en Nueva Delhi, en India. Y como representación empresarial, estamos en República Checa, estamos en Dubái, estamos en Argentina y estamos en India, ¿sí? Algunas referencias en el mundo, sí, laboratorios forenses internacionales, ministerios de defensa, policías, entidades de ley, unidades antiterroristas, gobierno de los Estados Unidos, FBI, Interpol. Ahí a la derecha pueden ver varias de las entidades con las cuales trabajamos, pero además también trabajamos con muchas universidades, ¿no? También para justamente que los estudiantes tengan una herramienta a disposición. En este caso decidimos trabajar con la diplomatura y la idea es fortalecer esta práctica en el futuro, con lo cual será algo que empezaremos a trabajarlo año a año y ver de qué manera justamente podemos brindarle a los estudiantes el mejor apoyo desde Mobile Edit. El tema de la ciencia forense ha ido evolucionando desde el siglo XVI con la patología. No los voy a aburrir mucho porque quiero llegar a lo que es el 2015,
¿sí? El forense en móviles sí empezó hace mucho antes del 2015. Como decía, el 96 nosotros ya desarrollábamos una solución que claramente era muy distinta a la que hoy en día les vamos a mostrar. Y desde el 2020 también hemos encontrado que los relojes inteligentes sí guardan una evidencia muy importante y que es determinante para determinados casos. Sí, eso también lo vamos a ir presentando dentro de esta misma presentación. Y este ecosistema digital interconectado, el cual se encuentra hoy en día en cualquier país en el que visitamos, porque hay teléfonos, hay computadoras, hay relojes, hay nubes, ¿sí? Las cuales se pueden investigar, nos permiten acceder a información de otro de los dispositivos. Entonces, si estoy trabajando con un teléfono, puedo llegar a encontrar alguna contraseña de una computadora, metiéndome en alguna nube, ¿sí? Puedo encontrar la contraseña de algún reloj, y así con todos estos dispositivos que pueden ver en pantalla. Tengan en cuenta que Mobile Edit no está haciendo extracción de computadoras, pero sí de los otros tres dispositivos o sistemas de almacenamiento que les menciono, como teléfono, nube y relojes inteligentes. Y entonces podemos concluir que el análisis forense de dispositivos personales es lo más importante hoy en día, ¿sí? El 95% de los casos, tanto criminales, tanto comerciales, tanto civiles, tanto laborales, hoy en día poseen una pata, ¿sí? O lo que se llamaría evidencia digital, ¿no? Entonces siempre hay involucrado algún teléfono de por medio que presenta evidencia que es determinante para ese caso en concreto. Entonces, hoy en día vamos a hablar particularmente del Mobile Aid Forensic, del Cloud Forensic y de justamente lo que es el kit de relojes inteligentes para también los relojes. Pero vamos a comenzar con el forense móvil, que es hoy en día el más conocido, ¿sí? Dentro de lo que es evidencia digital y el que está tomando más fuerza. Muchas de las organizaciones con las cuales trabajamos me comentan que el 90-80%, entre el 80 y el 90% de los dispositivos que hoy investigan son teléfonos, ¿sí? A diferencia de hace un par de años que por ahí eran las computadoras las que más se investigaban, hoy en día han pasado a un segundo plano con un 20-10% o incluso menos, porque dentro de ese porcentaje restante podemos ver que también se involucran, como decíamos antes, relojes inteligentes u otro tipo de dispositivos que alojan evidencia. Y entonces los teléfonos, como les decía, están guardando la evidencia más importante porque tienen las aplicaciones y en muchos casos las credenciales de las nubes, ¿sí? Entonces, Mobile Aid Forensic, ¿cuáles son las funciones principales? ¿Sí? Bypass de seguridad, ¿sí? La posibilidad de acceder a dispositivos que se encuentren bloqueados. Adquisición física de datos y análisis, ¿sí? La posibilidad de hacer una copia completa del dispositivo. Forense en relojes inteligentes y computadoras de buceo, ¿sí? Hoy en día somos los únicos que estamos pudiendo realizar esa funcionalidad. Forense en nube, ¿sí? Nos permite trabajar sobre distintos tipos de redes sociales o servicios de almacenamiento, ¿sí? Recuperación de información eliminada muchas veces es la evidencia que están buscando los investigadores. Reportes en cualquier idioma porque podemos crearlo justamente a medida. Análisis avanzado de aplicaciones, que vamos a entrar un poco más en detalle en las próximas filminas. Extracciones concurrentes, la posibilidad de trabajar con varios dispositivos al mismo tiempo. Captura de pantalla inteligentes, en los casos en los que la extracción de la aplicación sea complicada por un tema de encriptación de la propia aplicación. Reconocedor de fotos y de caras, que me permite buscar fotos de drogas, de documentos, de armas, ¿sí? Y otros tipos de categorías dentro del dispositivo, ya sean fotos y en videos. Y el reconocedor de caras, que me permite agregar o adicionar una foto de una persona dentro del Mobile Aid para buscar a esa persona dentro del dispositivo. Además, contamos con el Camera Ballistics, que es un software aparte que se integra con el Mobile Aid Forensic y que permite justamente determinar si una foto fue tomada por una cámara en particular, ¿sí? Un dispositivo en particular que estemos analizando. Además de la posibilidad de integración con otras herramientas, sí, es importante tener en cuenta, y siempre lo repetimos desde Mobile Aid, la posibilidad de que nuestra herramienta, el Mobile Aid Forensic, se puede integrar con otras herramientas conocidas, ¿sí? Ninguna herramienta es perfecta, ninguna herramienta va a ser perfecta en tema de análisis forense, con lo cual siempre es bueno contar con la mayor cantidad de herramientas que se puedan tener.
Y otra cuestión que es bastante interesante, más que nada en organismos privados ya o empresas privadas, es la detección de malware y spyware que nos permite ver si hay algún código malicioso dentro de nuestro teléfono o hacer una revisión, ¿sí?, de varios teléfonos de altos directivos o directivos de una empresa. Entonces, el análisis avanzado de aplicaciones, perdón, si Andrés había dicho que justamente si alguien quiere interactuar, si alguien tiene una pregunta, alguna consulta, por favor, o levante la mano o se puede desmutear y nos hace una consulta, así lo hacemos un poco más interactivo. Análisis avanzado de aplicaciones implica que podemos trabajar con más de 1000 aplicaciones únicas hoy en día, incluyendo WhatsApp, Messenger, Telegram, WeChat, y también aplicaciones locales, porque en muchos casos contribuimos con organismos que nos solicitan incorporar aplicaciones que ellos están tratando de acceder, que no han podido acceder, por ejemplo, no sé, algún tipo de mensajería específica de un país o un home banking específico de un país. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro equipo de desarrolladores también está trabajando con esos organismos que justamente necesitan el expertise de Mobile Edit para poder trabajar o extraer información y poder plasmarlo en un reporte forense para justamente sustentar esa evidencia, ¿no? Y esto lo van a poder chequear para los que tengan interés de conocer un poco más de Mobile Edit, se pueden meter en la página mobileaid.com y dentro de esto tienen justamente la posibilidad de ver las aplicaciones soportadas, en las cuales van a ver la aplicación, la plataforma y el tipo de información que van a poder extraer. Y justamente tenemos la posibilidad de que nos soliciten alguna aplicación extra para poder extraer información en próximas versiones. Tenemos las actualizaciones en línea. Es muy importante que una herramienta forense se mantenga actualizada. Esto es porque obviamente se lanzan nuevos teléfonos todos los días, se lanzan nuevas aplicaciones todos los días, se lanzan nuevos sistemas operativos todos los días. Entonces, esto implica que si nosotros no actualizamos la herramienta, muchas de esas aplicaciones no las vamos a poder soportar, muchos de esos teléfonos no los vamos a poder soportar y muchos de estos sistemas operativos no los vamos a poder soportar. Entonces, importante, actualizaciones periódicas, cada 15 o 20 días lanzamos una nueva actualización, cada 2-3 meses lanzamos una versión más robusta del Mobile Edit con funcionalidades más avanzadas, ¿sí? Entonces, combinamos esas dos posibilidades de actualización para que nuestros usuarios siempre estén al día. Y aquí pueden ver... Santiago, Sí. Disculpa, si bien Francisco está contestando en el chat, pregunta a Cristian Ok. si extrae información sobre aplicaciones e información sobre criptoactivos. Trabajamos con la posibilidad de extraerlo, ¿no?, de distintas wallets, pero no es nuestro fuerte, ¿sí? Para eso existen herramientas específicas que se basan en la posibilidad de trabajar y lograr una trazabilidad, ¿sí?, de los criptoactivos. Nosotros no llegamos tan lejos, ¿sí? Nosotros nos focalizamos más en lo que serían las aplicaciones de mensajería, por ejemplo, como WhatsApp, WeChat, las que mencionaba antes, que son las importantes para nosotros, ¿sí? En otros casos, sí, el tema de criptoactivos será importante, ¿sí? Pero por eso es importante combinar distintas herramientas que permitan realizar todas las funcionalidades, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta a continuación de esta o continúo. No. Entiendo, pone Cristian, así que perfecto, Cristian. Gracias. Perfecto. Seguimos entonces. Aquí les muestro cómo se vería la posibilidad de conectar varios dispositivos al mismo tiempo, ¿sí? Como un iPhone 6, un Xiaomi, un Apple Watch, una imagen física, ¿sí?, que se puede importar dentro de la herramienta y distintos Garmin, ¿sí? Después ya vamos a ver un poco más de la información que se puede extraer de cada reloj inteligente porque se diferencia un poco de lo que son los teléfonos. En el caso de los teléfonos, la cantidad de información o la información que se puede extraer va a ser similar. En el caso de los relojes, cada reloj tendrá distinta información porque estará basado en distintas cuestiones. Y algo más que es importante es esto, lo que les decía, la compatibilidad con otras herramientas. Tomo como ejemplo UFED, porque UFED es de las herramientas más utilizadas y conocidas, y lo pongo en este cuadro en el cual pueden ver cómo una extracción de UFED puede ser pasada por Mobile Edit y combinada para crear un solo reporte, utilizando las dos herramientas. Pero también la posibilidad de utilizar el UFED para extraer, ¿sí?,
pasarlo por el Mobile Aid y crear 2 reportes. Pero también tengan en cuenta que justamente se puede extraer con el Mobile Aid porque es una herramienta todo en una, es una combinación de herramientas lo que les estaba mostrando, pero el Mobile Aid como herramienta única es perfectamente válida para poder realizar extracciones y la creación de reportes, ¿sí? Además de realizar las extracciones simultáneas que ya les había mostrado, generando un reporte y una exportación. Pueden ver que la tasa de éxito de las herramientas en general no nos muestra que ninguna es perfecta, con lo cual es imperativo siempre tener varias herramientas y justamente utilizando, por ejemplo, Mobile Aid, combinando con el UFED, tenemos casi un 10% más de información, que en estos casos es un montón, y con XRY también o XRY es también la posibilidad de incrementar casi un 10% la evidencia extraída. Vamos a pasar a lo que es forense en relojes inteligentes, ¿sí? Si alguien tiene alguna consulta de lo que es teléfonos, también me la puede hacer. Igual después Francisco también va a mostrar la herramienta, cómo funciona, cómo se hacen algunas extracciones, por ahí no una extracción completa, pero el paso a paso para hacer una extracción, porque un tema de tiempo no vamos a llegar a hacer una extracción, pero más o menos va a mostrar cómo se mueve. Empecemos un poco hablando de por qué los relojes inteligentes son importantes. Es una cuestión que siempre me preguntan cuando estoy con organismos y por qué hoy en día es necesario trabajar con estos dispositivos. Y yo siempre les comento que son los dispositivos portátiles más populares, ¿sí? Y que se han tornado más personales que un teléfono porque contienen, por ejemplo, el latido del corazón, momentos de estrés, y en muchos casos se puede recuperar pruebas incluso sin un teléfono, ¿sí? No es necesario contar con el teléfono para poder realizar una extracción de un reloj inteligente. Y además, en algunos casos, esos datos eliminados que ya no están en el teléfono, sí se pueden recuperar del reloj. En cuanto a análisis de mercado, podemos ver que 2022 se vendieron 33.000 millones de dólares en relojes inteligentes y para el 2030 ese monto se va a sextuplicar hasta llegar a 130.000 millones, con lo cual ahí vamos a tener 6 veces más, ¿sí?, la cantidad de relojes que estamos viendo hoy en día, y entonces seguimos viendo una tendencia a la necesidad de poder soportar y extraer información de estos dispositivos. En cuanto a porcentaje, tenemos a Apple liderando con el 15%, Garmin con el 10%, Fitbit 8%, Samsung 6%, y siguiéndolos algunos como Huawei, Amazfit 4%, 3%, 2%, siendo que el porcentaje de la izquierda, que es el 47%, los otros, ¿sí?, justamente son relojes chinos, imitaciones, ¿sí?, pero que en muchos casos también podemos soportar, ¿sí? Vamos a hablar también un poco de la cantidad o del porcentaje que ha subido dentro de la necesidad de los investigadores de trabajar con estos dispositivos. Justamente un 63% de incremento desde el 2021 en dispositivos portátiles. Criptomonedas, justamente como preguntaba Cristian, también ha subido como un 100%, con lo cual sí es importante, pero bueno, en muchos casos no podemos cubrir todos los ángulos, ¿no?, sino que nuestros desarrolladores y la dirección de la empresa tiene que ir por un lado. Si tratamos de cubrir todo, va a ser imposible porque no vamos a finalizar haciendo mucho, ¿no? Entonces, en este caso, se ha decidido que justamente los dispositivos portátiles, como los smartwatch, eran importantes, entonces se ha ido por el desarrollo por ese lado. Santiago, Sí, consulta. dale. A ver, la gente que quiera hacer la pregunta, la puede hacer, ¿no? Sí. No tengo problema en leer, por supuesto, pero digo, como si por ahí alguno quiere participar de otra manera. Sí, tal cual. Sí, está totalmente de acuerdo que se desmutee y que pregunte directamente. Perfecto, vamos con la consulta entonces. ¿Qué Dale. tasa o porcentaje de efectividad tienen con la búsqueda de una imagen en específico? Ya que acabas de decir que con una imagen no hace falta estar buscando foto por foto en el dispositivo. Correcto, sí, tenemos un porcentaje bastante alto. Yo lo he probado, por ejemplo, con mi cara, he buscado también tema de drogas, de armas, y la verdad que ha sido bastante efectivo. Obviamente alguna foto siempre se va a poder escapar. Esto es más que nada para que justamente el investigador no tenga que estar foto por foto, sino que
te diría que estamos en un 97% de éxito en los casos en los que estamos buscando algún elemento en particular, ¿sí? Y los datos valiosos que me va a proporcionar un reloj, por ejemplo, son datos biométricos, latido del corazón, patrones de sueño, ubicaciones detalladas, datos que no se encuentran en los teléfonos, información sobre el estado físico de una persona, y justamente establecen un patrón de vida por su uso continuo. Pero además, no solo como información única, sino como complemento al forense móvil, porque estos datos del teléfono y del reloj sí se van a poder corroborar, sí, tengan en cuenta que voy a tener más evidencia para poder cotejar. Y justamente lo que decíamos antes, datos eliminados en el teléfono a veces se pueden encontrar en el reloj inteligente. Un tema de evidencia e investigación de un código de prácticas de Reino Unido de 1996 establece que los investigadores que lleven a cabo una investigación deben seguir imparcialmente todas las líneas de investigación razonables. El tema respecto de esto y por qué incluyo este texto dentro de la presentación es porque muchas veces al momento de secuestrar dispositivos, ¿sí?, no se secuestran los relojes inteligentes. Por eso no llegan a ser investigados en muchos casos. No se desconoce la información que se puede extraer y solamente se secuestran los teléfonos, que hoy en día, como decíamos, no se puede negar la importancia de los mismos, pero sí en muchos casos se desconoce la importancia de lo que son justamente los relojes en particular. Vamos a hablar un poco de los dispositivos soportados por el Mobile Aid. Sí. Disculpa, otra consulta. Dale. Me parece que es un poquito más para adelante. Si la aplicación sirve también para recuperar correos electrónicos. Correos electrónicos, eso lo tenemos en la parte de las nubes específicamente, que tenemos POP3 e IMAP. Pero de eso va a hablar justamente Francisco. En este caso tenemos la posibilidad de trabajar con distintos dispositivos, ¿sí?, particularmente relojes inteligentes como el Samsung Galaxy. ¿Sí? En este caso estamos trabajando sobre todo los modelos compatibles, con lectores especiales para acceder a través del puerto de diagnóstico. En los casos de estos dispositivos es necesario ponerlos en modo desarrollador y depuración USB, como se manipularía un dispositivo Android. Y en los casos que logre ser conectado con el Mobile Aid, se van a poder extraer, por ejemplo, contactos, llamadas, imágenes, audios, aplicaciones y notificaciones. Y en el caso de que podamos acceder a modo root, se va a poder trabajar sobre datos eliminados, como por ejemplo contactos, llamadas, notificaciones, entre otros. Tenemos dos lectores particulares para soportar estos Samsung Galaxy. El negro será del 2 al 4, el rojo será del 5 al 8. Y ahí tenemos los adaptadores que justamente sirven para esto. Podemos soportar también lo que es Garmin, ¿sí?, relojes Garmin. En este caso la información que vamos a poder extraer es totalmente distinta. Como pueden ver, tenemos perfiles de usuario, como por ejemplo apodo, edad, sexo, peso, progreso del peso del usuario, actividades como por ejemplo ubicaciones GPS, tipo, intervalo de tiempo. Como ven, está más enfocado a lo que es actividad física, ¿sí? Información detallada sobre vueltas, natación y entrenamientos, rutas con mapas, ¿sí?, monitorización adicional, entre otras. Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de otro tipo de información que el Samsung Galaxy no me va a proporcionar, pero que el reloj Garmin sí va a poder. Y tenemos dos cables de conexión para distintos tipos de Garmin, los más viejos y los más nuevos. Tenemos ahí una imagen de cómo quedaría el Garmin conectado con el Mobile Aid y una extracción realizada en el cual se pudieron recuperar 15.172 ubicaciones GPS, ¿sí?, en donde van a poder ver justamente que se recuperó la latitud, la longitud, la fecha, el origen del evento, la posición inicial, donde se podrá ver en el Google Maps específicamente esa latitud y la longitud, con la fecha, y posición final también con la latitud, la longitud y la fecha en la cual se terminó. Además de eso, vamos a tener posiciones grabadas en las cuales vamos a poder ver, ¿sí?, justamente la velocidad, si se modificó el ritmo cardíaco. Entonces, todo eso me va a brindar evidencia extra de lo que ya me va a estar brindando, por ejemplo, un teléfono, y voy a poder compatibilizar toda esa información y evidencia para poder finalizar el reporte, ¿sí?, y completar la evidencia que necesito para ese caso. Acá les muestro un mapa particular en donde pueden ver
justamente posición, actividad, ritmo cardíaco, latitud, longitud, fecha, altitud y velocidad. Pero además les muestro otro mapa donde se pueden ver un poco más de lo que son específicamente los dispositivos. ¿Sí? Y también estamos soportando otros dispositivos como Alcatel ITCL, que tiene un sistema operativo propio, con cuentas, contactos, grupos, conversaciones, mensajes, recordatorios y alarmas. Tenemos Huawei, sí, que me permite justamente extraer este tipo de información, como locaciones GPS, actividades, documentos, archivos. El Huami, voy pasando porque es bastante la información, sí, que se puede extraer de cada uno, entonces no lo quiero marear con tanta información. Si después lo quieren revisar en el video y ver cuáles son la información que se extrae de cada uno, lo pueden hacer, pero no me quiero frenar tanto tiempo en esto. Tenemos salud, imágenes, locaciones GPS, entre otros, y los Sunto también, que me permite lista de aplicaciones, ubicaciones GPS, documentos y otros más. Y el Apple Watch, claro, que estamos soportando, comenzamos con el Apple Watch y justamente hoy en día soportamos hasta la última versión, ¿sí? Hasta la versión 11, Ultra 1 y Ultra 2. Y en este caso me va a permitir extraer, por ejemplo, lista de aplicaciones, fotos con locaciones, grabaciones de voz, archivos y notas. Tenemos dos lectores, este gris con amarillo, ¿sí? Que me permite la serie 0 a 6, S1 y 2. Y no es necesario tener el iPhone presente para poder hacer la extracción de este dispositivo. Pero además tenemos los nuevos lectores inalámbricos del Apple Watch que me permite extraer de la serie 7, 8, 9, 10, me falta la 11 ahí, Ultra 1 y Ultra 2. Esto es sin conector de diagnóstico y es mediante Bluetooth porque no permite la conexión mediante puerto de diagnóstico. Ahí pueden ver cómo queda conectado un Apple Watch Series 8 con el Mobile Edit. Y ahí pueden ver el kit en pantalla, ¿sí? Con todos sus conectores. Lo que nos va a faltar es el conector último de la versión 7, 8, 9 y 10 de Apple. Este es el 0 a 6 más S1 y S2, ¿sí? Que tienen puerto de diagnóstico y se conecta obviamente con la computadora para hacer el match con justamente el Mobile Edit. Luego vamos a pasar a lo que son los lectores de Samsung Galaxy. Como les comentaba, el negro es para 2 a 4 y el rojo va a ser de 5 a 8, ¿sí? Con los adaptadores correspondientes que pueden ver ahí en su color, negro y rojo, para justamente poder adaptar el modelo específico que se está tratando de investigar al lector, ¿sí? Y atrás de cada conector, ¿sí? Van a obtener el modelo específico con el cual se va a poder conectar, ¿sí? En este caso, voy a adelantar un poco y se va a levantar un adaptador que es para el S5, es decir, el Samsung Galaxy 5 de 40 milímetros, ¿sí? Se pone dentro del conector y permite adaptar de esa manera a lo que es justamente el dispositivo en cuestión. Y por último vamos a tener dos cables, ¿sí? Un cable de Garmin para modelos más nuevos, cable de Garmin para modelos más viejos, entonces vamos a cubrir una amplia cantidad de dispositivos para poder trabajar más allá de lo que son teléfonos, ¿no? Que ya veníamos mencionando, que ahí sí estamos casi en el orden del 98% de posibilidad de extracción de esos dispositivos, ¿no? Ya terminando el video. Santiago, mientras tanto, Horacio Sí. consulta si la aplicación, la herramienta viene para Mac. No, solamente Windows. Vamos avanzando. Conexión Bluetooth, sí, tenemos nuestro kit de conexión para teléfonos, permite varias conexiones, sí, tenemos todos los cables de teléfonos nuevos y viejos, y aquí tenemos la ficha de Bluetooth que nos permite conectarnos con el Pebble y Firewall, que son otros dispositivos, relojes inteligentes. Compatible con Wear OS porque permite justamente Google para wearables, y esta lectura se va a dar a partir de los lectores de Samsung específicos. Estamos trabajando en más relojes inteligentes, Fitbit, Crossbit, Polar, ColorFit, Firebolt y Realme en las próximas versiones. Además de la extracción física de relojes inteligentes que nos permite hacer JTAG y chip-off y soportar esa
extracción en Mobile para extraer, para justamente crear el reporte con la información. Vamos a mencionar algunos casos de uso, ¿sí? Específicamente, por ejemplo, estamos utilizando, bueno, no estamos utilizando, en Ucrania las Fuerzas Armadas están utilizando Mobile porque Mobile es fácil de utilizar, se puede extraer información rápidamente y ellos la están utilizando particularmente para extraer información de relojes Garmin, ¿sí? De soldados capturados y de esa manera justamente lograr encontrar ubicaciones GPS y encontrar las bases. Por eso nos hemos también entrado en el listado negro del gobierno ruso por estar ayudando justamente a los militares en Ucrania. También tenemos otro caso concreto en un accidente, ¿sí? Muerte de 2 personas en un planeador en República Checa. En este caso, las personas que estaban en el planeador no tenían ningún teléfono móvil, pero sí tenían un reloj inteligente, un Garmin D2 Air, que fue recuperado en la escena, estaba quemado y justamente se utilizó el chip-off para extraer información, importarlo a Mobile y de esa manera encontrar ubicaciones GPS detalladas, horario de la última actividad y justamente la altitud donde se pudo ver la colisión, ¿no? Ahí pueden ver el mapa y justamente ver dónde finalizó o dónde se estrelló justamente el planeador. Y tenemos un caso más, la policía argentina también utilizando el Mobile Edit junto con el kit de conexión para extraer información de un Apple Watch. En este caso se habían incautado varios dispositivos, entre ellos varios iPhone y un Apple Watch. Los iPhone estaban bloqueados, no se pudieron desbloquear. Lo que sí se pudo hacer es extraer información del Apple Watch y justamente pudieron extraer fotos, notas de voz, ubicaciones GPS que ayudaron a avanzar en la investigación. Luego, obviamente, se complementó una vez que se pudo desbloquear esos dispositivos con la información que se tenía, pero en principio el Mobile Aid fue lo que empujó la investigación para justamente continuar con la causa. Entonces, en este caso, podemos decir que el análisis forense de relojes inteligentes es una fuente de datos crucial que ya no se puede pasar por alto y que es necesaria para las investigaciones, ¿sí? En este caso, vamos a ir con lo último, lo que es el Mobile Edit Forensic Ultra, que es la nueva versión de Mobile Edit, que implica todas las características del Pro, pero con funciones adicionales de bypass de seguridad, ¿sí? En este caso, es un producto de doble uso y la entrega está sujeta a la normativa de la Unión Europea. Entonces, en estos casos sí necesitamos registrar al usuario final para que la Unión Europea nos habilite para poder otorgar tanto demos como poder cotizar y vender esta solución a organismos públicos e incluso organismos privados. Hemos tenido de los dos en los cuales se nos ha aprobado la posibilidad de entrega. Entonces tenemos el Pro y el Ultra. El Pro tiene estas funcionalidades, la posibilidad de extraer información de aplicaciones, forense en relojes inteligentes, extracciones físicas, detección de malware y spyware, reconocedor de objetos y personas, importación y exportación en UFED, importación del sistema de archivos Graykey. Estas dos son herramientas forenses, también UFED y Graykey son dos herramientas forenses también muy conocidas. Y la Ultra lo que implica es todo lo del Pro, más el desbloqueo de pantalla, el bypass de autenticación, ataques de fuerza bruta, ataques a chipset, adquisición de datos físicos, descifrado de disco completo y basado en archivos, descifrado online y offline, datos eliminados, utilización de GPU, utilización de exploits y algunas cosas más. Bypass de seguridad me permite trabajar con cualquier bloqueo. Esto estamos hablando específicamente de Android. Toda la forma de bloqueo como PIN, contraseña, gesto, huella, identificación facial. No estamos hablando de todos los modelos de Android porque dependerá del chipset y dependerá del dispositivo sobre el cual estemos trabajando. Y también la posibilidad del ataque de diccionarios preestablecidos, localizados o personalizados, datos conocidos sobre el propietario del dispositivo, como por ejemplo nombres, fechas, lugares o marcas favoritas, que se podrán adicionar para poder trabajar con el Mobile Edit Forensic Ultra, y algunos de los dispositivos compatibles. Ahí tenemos MediaTek, Kirin, Exynos, Unisoc, Spreadtrum, Qualcomm EDL, que se traduce a lo que son los modelos que ven a la derecha: Samsung, Nokia, Lenovo, Sony, Honor, Xiaomi, entre otros. También tenemos los entrenamientos, sí, tenemos los webinars que son gratuitos, se pueden meter en la página www.mobileaid.com
webinars que permiten ver las últimas funcionalidades de MobileAid. Y tenemos también la Academia de MobileAid donde se pueden suscribir. Hay contenido gratuito, pero también ofrecemos la posibilidad de certificarse. Eso ya es con un costo extra. Y con eso le doy pie a Francisco para que muestre la herramienta, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, Santiago. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Voy a mostrarles lo que es la herramienta. Voy a compartir mi pantalla un momento. Vale, ya se puede ver en pantalla. Sí, no. Ahora sí. Perfecto. Pues rápido. MobileAid, esta es una versión, la Ultra. Esta versión es exclusiva para instituciones de seguridad pública. Lo que comentaba Santiago, esto quiere decir que debido a que este software puede quitar los bloqueos de ciertos dispositivos Android, pues esto necesita una cierta política que tienes que cumplir con la Unión Europea. Entonces, antes de que se te dé Ultra, tienes que pasar por este filtro. Pero bueno, pasemos a lo que es la interfaz de usuario. Esto es bastante intuitivo, realmente. Tenemos un área de activación. El área de activación sirve para que tú pongas tu licencia, obviamente, pero si tienes MobileAid instalado en diferentes ordenadores, pues lo que vas a hacer es de que, vale, hoy tengo el ordenador de oficina utilizando MobileAid, pero voy a salir a campo en la portátil. Entonces, lo que puedo hacer es darle clic en activación, desactivar esta licencia y volverla a activar en el portátil. Esto permite que una licencia pueda ser utilizada en múltiples ordenadores. No de manera concurrente, pero bueno, es una ventaja a otros sistemas que se casan con la Mac o las IDs de ciertos dispositivos. Después tenemos un apartado de actualización. De hecho, actualmente ya salió una nueva actualización. No lo he actualizado justamente para mostrar cómo se ve en esos momentos. Si es una actualización de lo que es la herramienta completa, bueno, aquí ya tienes iluminado en color rosa lo que es el apartado de actualizar. Te indica el tamaño. Esto es una actualización en vivo como cualquier otra. Te muestra qué módulos están disponibles para actualizar. Tú los eliges, le das a actualizar los elementos y listo. Pero también tenemos la actualización fuera de línea. La actualización fuera de línea quiere decir, tú te metes al sitio web de Compression, te descargas estas actualizaciones y después tú coges esos archivos y se los instalas en MobileAid. Simplemente le das importar paquete, eliges el paquete y listo. Entonces, esas son dos formas de actualizar. ¿Por qué lo tenemos de esa manera? Porque hay ciertas organizaciones que no les gusta estar conectando su ordenador constantemente a Internet. Entonces únicamente lo conectan para activar la licencia y se acabó. Entonces prefieren descargar estas actualizaciones e instalarlas manualmente. Entonces volvemos, tenemos un gestor de archivos, no sé si conozcan de antes Total Commander, pero está inspirado en Total Commander. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes dos ventanas, como puedes ver, la del lado izquierdo tú la puedes elegir, pero podríamos identificarlo como origen y destino. Entonces tú puedes elegir las carpetas y dentro de las carpetas mover los ficheros o copiar, eliminar, cambiarlos de carpeta. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué no con el Windows Explorer? Algunos preguntan. Bueno, es porque el Windows Explorer tiene limitantes de software, tiene limitantes de código. Entonces esas limitantes no las tenemos aquí. Una de esas limitantes son los nombres. Si un nombre supera los 256 caracteres, entonces no vas a poder hacer nada con el fichero. ¿Por qué? Porque supera la cantidad de memoria que está diseñado el código del Windows Explorer. Esto con el File Manager pues no va a suceder. Si tú tienes un archivo que tiene un nombre larguísimo o una dirección larguísima, pues tú vas a seguir operando sin ningún problema. Después tenemos los ajustes del mismo MobileAid. Le puedes cambiar el idioma, le puedes poner tus datos, el logotipo de la institución. Tienes un nivel de logs o de registros para estar analizando cómo se está utilizando la herramienta. Nuevamente, nosotros no nos metemos en tus datos. Son datos confidenciales, son datos que realmente presentan para casos judiciales. Entonces, como un agente externo y privado, no nos podemos meter en eso.
pero tú sí tienes la capacidad de revisar los registros y ver cómo se utiliza el software como tal, ¿vale? Entonces, dentro de los idiomas, tenemos 7 idiomas preinstalados, pero no están limitados a eso. Tenemos un archivo de configuración, el cual tú puedes cambiar por lo que tú quieras. Yo lo comento porque, ok, todos hablamos español aquí, pero el español que está instalado en MobileEdit es el español de España. Y muchas veces no utilizamos el mismo argot o los mismos tecnicismos. Entonces, este archivo de configuración te va a permitir que puedas cambiar esas palabras a algo que ya tengas más regionalizado o con lo que estés acostumbrado a operar. Ok, después tenemos un link para bueno, información del programa, información de Academy, que ya lo comentó Santiago, que es básicamente recursos adicionales que podemos tener, tanto gratuitos como de paga, así como la posibilidad de certificarse en el uso de la herramienta. Una vez que le damos a comienzo, esto es la pantalla de trabajo. También ya la habíamos visto. Del lado izquierdo te va a aparecer el dispositivo que tengas conectado. Del lado derecho te va a aparecer los dispositivos que están conectados en el momento. Tú puedes conectarle los dispositivos que quieras. Realmente a nivel software no hay ningún problema. La limitante va a ser tu hardware. Si tienes suficientes puertos USB, si tienes suficiente RAM, si tienes suficiente procesamiento del CPU, si tienes un buen GPU, todo eso va a influir, ¿vale? Depende el tipo de operación. Pero tú, si tienes un ordenador que es bastante potente, pues tú puedes conectarle lo que quieras. Y del lado izquierdo, bueno, tú ya vas eligiendo qué dispositivo va a estar trabajando y estar viendo los datos. No quiere decir que vas a trabajar uno por uno. Tú puedes dejar trabajando un dispositivo y seguir trabajando con otro o estar operando con otro o desbloquear otro si tienes Ultra. Entonces vamos a ver el menú, es bastante rápido. ¿Cómo conectarse? Simplemente es una guía paso a paso de cómo conectar el dispositivo. Ya no lo habían comentado, muchas veces en dispositivos Android, cuando están desbloqueados, necesitamos ponerlos en modo del USB debug. Entonces aquí te informan cómo hacer esto. La conexión de dispositivo te indica si quieres conectarlo ya sea con Wi-Fi o con Bluetooth. No es algo que realmente recomendemos, no es algo que también se recomiende mucho en el área forense, porque lo que queremos es una extracción de datos lo más fiel posible. Entonces, pero hay casos donde el dispositivo, pues el puerto no va. Y cuando no va, pues lo único que te queda es o conectarlo vía inalámbrica, ya sea el Wi-Fi o el Bluetooth, o en los casos más extremos, que le hagas un chip-up, que es básicamente tú abres el dispositivo, le sacas el ROM y con herramientas especiales te pones a leer ese ROM para generar la imagen física. Después tenemos la conexión de nubes. La conexión de nubes es una serie de aplicaciones que tenemos preinstaladas con las cuales podemos analizar esos servidores y generar el reporte de los mismos. Vamos a decir un Dropbox. Tú te conectas al Dropbox, analiza qué hay en el Dropbox y genera el reporte de eso. Para conectarse a estos servidores, bueno, lo más rápido y sencillo, que tengas el nombre de usuario y la contraseña. Si tú no tienes el nombre de usuario y contraseña, tenemos un plan B. Tú haces una extracción de algún móvil, no sé, lo conectas, haces tu reporte, tu extracción física, y esto va a analizar todas las bases de datos que tenga tu móvil. Y dentro de esas bases hay tokens. ¿Para qué sirven estos tokens? Tú te conectas al Dropbox, ¿vale? Pones tu nombre de usuario, tu contraseña, subes, bajas, haces lo que quieras. Pero cuando lo cierras, al otro día que lo vuelves a usar, pues la app ya no te vuelve a pedir esos datos, salvo que tú le pongas desloguear. Pero si tú no le pones desloguear, que es lo común que hace la gente, se queda un registro de un token. Ese token sirve para que el dispositivo se identifique con el servidor y pase los datos sin necesidad de meter el usuario y contraseña. Bueno, esos tokens los adquirimos, los guardamos en un archivo JSON y con ese archivo JSON lo que hacemos es utilizar el token para informarle a Dropbox que estamos utilizando ese token para conectarnos, ¿vale? Y hacemos la descarga de los mismos. Y lo mismo va a pasar con cualquiera de estos, sea X o Slack o Instagram o el Facebook, pero en el caso de los FTP, de los IMAP y del POP3, bueno, estos son clientes específicos. En el caso, por ejemplo, de Facebook, de Dropbox, bueno, ya sabemos a qué servidor tenemos que direccionarnos. Solamente necesitamos el nombre de usuario y contraseña porque el servidor ya sabemos que es Facebook.
pero en el caso del FTP, del IMAP y del POP3 son clientes que necesitan saber a qué servidor van a apuntar. De lo contrario, no va a haber forma de tener esos datos. Entonces, estos tres son los únicos donde realmente necesitamos conocer a qué servidor y se tiene que poner de manera manual. Habían preguntado si se pueden extraer emails y sí, se pueden extraer emails, pero ahora les muestro, bueno, una forma sería como esta, que ya tengas el servidor, usuario y contraseña, y ahora les voy a mostrar otra a nivel aplicación. Entonces volvemos y tenemos una pregunta. Antes de que continúes, sí, una de las preguntas hace referencia al consumo de la memoria del programa, y la otra, si se puede utilizar la app con un smartphone que se encuentre en banda negativa. Ok. Lo de la memoria, bueno, siempre va a depender. El RAM, a final de cuentas, bueno, si estamos hablando de memoria RAM, pues el RAM va a servir para que puedas ejecutar varios dispositivos al mismo tiempo, porque a final de cuentas son las cosas que puedes ejecutar y realizar, ¿ok? En cuestión de almacenamiento, pues el software como tal, la herramienta, no es que consuma mucho, es tal vez 8 gigas, 9 gigas ya con las actualizaciones, pero cuando tú haces un reporte, cuando tú generas una imagen física de un dispositivo, pues ahí sí te va a comer la memoria. Estamos hablando que te pueden salir reportes de 4 gigas, te pueden salir un reporte de 10 gigas, y cuando haces una imagen física, pues peor, porque las imágenes físicas se basan en el ROM del dispositivo. Y si tú tienes un dispositivo de 512 gigas de 1 tera, pues ya le vas calculando. En el caso de la banda negativa, ¿me podrías dar una mejor definición de eso, por favor? Sí, perdón, profe, la banda negativa es cuando el celular ha sido bloqueado por el operador debido a un reporte de robo o pérdida. Se bloquea el email. O sea, con un celular que haya estado bloqueado el email, que no pueda conectarse a otra red. Eso es banda negativa. Ok, vale. No se conecta a la red, pero ¿hay algo más que quieran agregar en ese escenario? Porque el que no te puedas conectar a la red no quiere decir que no puedas ocupar el móvil. Entonces, realmente, uh, es que también necesito saber qué escenario tienes en mente para decirte qué podemos hacer y qué no podemos hacer. A ver, Entonces, Elías, si estás ahí. Sí, buenas tardes. Muy interesante tardes. la ponencia. Me gustaría saber, supóngase en un caso de extraviar el celular, ¿no? Yo llamo, supóngase a la empresa y bueno, me dan de baja. En un caso, supóngase que lo encuentro acá en mi domicilio, buscando, lo encuentro, ¿no? ¿Cómo podría utilizar esta aplicación para poder recuperar por ahí información, ya sea fotos que tenga en el dispositivo, y ya una vez que está dado de baja prácticamente? A eso iba mi pregunta, ¿no? Por ejemplo. Ok, vale. Bueno, en esos casos lo que yo te puedo recomendar es que utilices el software del mismo dispositivo. Eh, Mobile Edit es un software forense, no es un software de estos de te voy a desbloquear el móvil o te lo vamos a hackear y vamos a sacar los datos. No. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, en un caso judicial, tú pierdes el móvil y lo encuentra, vamos a decir, la Policía Federal en en una escena del crimen. Entonces ven el móvil, lo cogen, no saben que es tuyo, obviamente. Está bloqueado tanto de pantalla como de operador, porque ya lo reportaste, pero bloqueado de operador quiere decir que no puedes hacer llamadas, no tienes datos, pero la policía con ese tipo de software puede extraer lo que tenga el móvil en ese momento, utilizando este tipo de herramientas. Ahora, el bloqueo de la pantalla va a depender. Actualmente, de todas las herramientas forenses que hay en el mercado, por ejemplo, iPhone, no es posible brincarse esta pantalla de bloqueo. ¿Por qué? Porque hicieron unas actualizaciones y ahora el Face ID es el amo y señor de la seguridad de Apple. Antes, hace
2, 3 meses, sí había posibilidad de brincarse esa seguridad, pero ahora con estas últimas actualizaciones del iOS no es posible. Se siguen buscando otras maneras de hacerlo, pero siempre dentro del marco legal. No, Mobile Edit, así como ninguna de estas herramientas forenses, no son herramientas de hackeo. De hecho, no podrías decir la palabra hackeo, porque a un nivel legal decir, oye, te hackeé el móvil para extraer los datos, tú como usuario puedes demandar y puedes decir, oye, ¿qué te pasa? Tú no tienes que hacer eso. Entonces, si tú tienes un móvil que sea eh, una evidencia en un caso criminal y que no tengas ni acceso al Internet ni acceso a la pantalla, vamos a hablar, por ejemplo, de los dispositivos Android, que en este caso sí podemos ser un bypass de seguridad. Lo que haría el oficial, el detective y todas estas personas es, ellos tienen el móvil, se van a bypass de seguridad, primero identifican el móvil, ya sea por la lista que tenemos de dispositivos que ya hemos probado en laboratorio, o si no tiene el móvil, lo que puede hacer es ir a una base de datos. Yo, por ejemplo, a mí me gusta utilizar GSM Arena. GSM Arena es una base de datos impresionante, es la más actualizada, es la que utilizan muchas de las áreas forenses, y aquí es donde buscamos dispositivos. Por ejemplo, aquí yo tengo el Xiaomi 11T, siempre me gusta ponerlo de ejemplo. El Xiaomi 11T, cuando tú entras a Mobile Edit, cuando tú lo buscas por modelo, a ver un momento, que esta cosa del Google Meet me estorba. Ok, te vas al modelo del teléfono y tú pones Xiaomi 11 y te aparece el 11 Pro, el 11S, pero no te aparece el 11T. Si tú le das 11T, pues se acabó. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al modelo de chip, regresamos a GSM Arena, buscamos qué chipset tiene, nos vamos dentro de la plataforma, dentro del chipset y decimos, ok, esto tiene un MediaTek 1200. Yo vuelvo a Mobile Edit, me busco el modelo del chipset, le pongo 1200, lo elijo, le doy siguiente y aquí ya tengo una opción de descarga de datos brincándome la seguridad. Vamos a hablar de eso, del bypass de seguridad. Todo el mundo lo hemos visto, lo hemos vivido. Si no metes bien el PIN en el momento que tienes, te dice, bueno, vuelve a intentarlo. Y si la vuelves a fastidiar, te dice, ¿sabes qué? Ahora te jodes y te aguantas una hora. Y lo pones mal y ahora te vas a esperar 5 horas, 6 años, los que sean. Y hay otros móviles que incluso cuando tú pones mal el PIN, entra en un modo de emergencia y adiós información, borra todo. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar eso a nivel bueno, legal? Lo que hacemos es de que vamos a hacer un descifrado offline. Le vamos a dar siguiente, vemos los prerequisitos, los pasos, que en este caso es tener el móvil apagado pero con la batería cargada, y vamos a oprimir la tecla de volumen arriba y volumen abajo. Y vamos a darle siguiente a Mobile Edit y sin soltar la tecla de volumen arriba y volumen abajo con el dispositivo apagado, vamos a conectar el USB. Eso va a hacer que Mobile Edit invoque un modo que se llama VROM o Preloader. Y esto es como una parte que brinca el sistema operativo, pero entra en el modo bootloader, que es el sistema de carga del sistema operativo. Y lo que va a iniciar es la copia física del ROM del dispositivo. El ROM es básicamente donde tienes toda tu información. Y esa cantidad de información incluye bases de datos y la misma seguridad del dispositivo. Entonces, no lo vamos a hacer en ese momento porque generar una imagen física te puede llevar 2 horas, 6 horas, 8 horas, no tenemos ese tiempo. Entonces, para caso práctico, vamos a volver, vamos a importar una imagen que yo hice justamente de este Dimensity 1200 y la generé utilizando Mobile Edit Ultra. Entonces, te genera la imagen y una vez que termina de generar la imagen, te va a aparecer esto, es la caja de herramientas de la contraseña. Aquí tú pones el PIN, si es que lo sabes, pero volvemos a lo mismo. No sabemos cuál es el PIN porque está bloqueado de la pantalla. Entonces, le damos al breaker, el breaker nos va a dar opciones para búsqueda, ya sea PIN de 4 hasta 8 dígitos, patrones de 4 a 9 puntos, diccionario, por si tiene contraseña. Los diccionarios preinstalados están en inglés, pero tú puedes darle clic a la medida, meter diccionario en español, en portugués, en alemán, en lo que quieras. Poner también los identificadores del PIN, del patrón, y después le damos siguiente. En este caso, bueno, vamos a, por ejemplo, esto.
tenemos un PIN de 4 dígitos y si no lo encuentra va a buscar un PIN de 5 dígitos. Yo en el caso de este móvil, yo sé que nada más tiene 4 dígitos, lo muestra en la pantalla. Entonces yo elijo la cantidad de hilos que quiero utilizar de mi ordenador, así como si quiero utilizar el GPU para la fuerza bruta, y cuál es la diferencia de esto a hacerlo manual. Que si tú lo haces manual, volvemos a lo mismo, entra este modo de emergencia y puede bloquearte el móvil por una cantidad muy indeterminada, pero en este caso, como hicimos una imagen física, no tenemos ese modo de emergencia copiado. Entonces podemos atacar con una cantidad de password, pero bruto. Entonces tú metes esos passwords y los va a ir probando hasta que encuentre el PIN correcto. En este caso, pues ya me lo encuentra, 1289. Este 1289 me va a servir para seguir trabajando con esta imagen física que ya tiene los datos del móvil, o para coger el móvil y escribir 1289 y desbloquearlo y poder manipular el móvil. Ahora, ¿qué pasa con los datos de la red? Pues en el caso del forense, de este rubro, realmente lo que necesitas cuando extraes los datos es no tenerlo conectado a la red, porque si llega un mensaje, si llega una llamada, todos esos datos que estás en el momento de la extracción se fastidian porque cambia de nuevo la base de datos. Entonces, realmente tener o no tener conexión a la red no va a cambiar absolutamente nada dentro de la operación. Entonces, tú le das siguiente, tú ya puedes hacer una extracción lógica porque ya tienes los datos del ROM y es una imagen física. Y dentro de la extracción lógica, normalmente podemos elegir un contenido completo, o sea, ver todo lo que hay en ese dispositivo, o irnos a una específica. Tenemos algunos filtros. Podemos filtrar por hora, por contacto, ya sea número o nombre, cadenas de texto, ya sea, por ejemplo, que queramos poner palabras clave o cosas así, o la ubicación. Queremos solamente datos que estén dentro de esta ubicación GPS. En este momento no ponemos nada, le damos siguiente. Y estas son las cosas que Santiago ya nos había comentado que podemos extraer. Usuarios, cuentas, mensajes, emails. Vamos a hablar aquí otra vez de los emails. ¿Qué quiere decir con emails? Los emails te va a extraer los correos, pero de la aplicación determinada que tengas de email. Si vamos a hablar, en un iPhone está la aplicación de correos. Entonces, esa es la aplicación por la cual va a extraer los correos. Si tú tienes una aplicación, vamos a decir, tienes Proton y tienes Outlook, y ninguna de esas dos la tienes como predefinida dentro del móvil, pues si tú le das clic aquí en emails, no te va a extraer absolutamente nada. Ahora vamos a ver cómo brincamos esa parte. Pero bueno, esto de los emails es la aplicación que tengas por determinada. Lo mismo va a suceder con mensajes, porque mensajes puedes cambiar la aplicación, y es lo mismo que te va a aparecer con web. Todos los datos de la web va a ser de la web determinada. Pero ¿qué pasa si yo quiero cosas que no sean de las aplicaciones determinadas? Bueno, yo tengo la parte de aplicaciones. Puedo elegir que me dé toda la información de todas las aplicaciones instaladas o que te permita elegir. Entonces, cuando tú le das permitir elegir, cuando le das siguiente, ya te van a aparecer todas las aplicaciones que están instaladas en ese móvil y tú ya puedes decir, ¿sabes qué? Esta persona tiene 5 aplicaciones de correo. Entonces, seleccionas las 5 y de las 5 te va a extraer datos. ¿Qué datos te va a extraer? Volvemos al sitio web que nos había comentado Santiago, donde podemos ver las aplicaciones soportadas. Dentro de esas aplicaciones soportadas, podemos ver qué tipo de datos podemos extraer de cada una. Cada aplicación tiene una manera diferente de guardar los datos. Vamos a mostrarlo rápido. Vamos a ver, aplicación. Entonces, tenemos un Outlook. Le damos buscar. Entonces, la aplicación de Outlook dentro de Android te va a sacar las cuentas, los contactos y los mensajes. De hecho, en cualquier plataforma Outlook te va a mandar únicamente esos 3 datos. Pero, no sé, vamos a ver que tenga Proton. Proton actualmente no está soportado. Entonces, a eso me refiero. Depende de la aplicación, son los datos que te van a arrojar. ¿Ok? Hasta aquí más preguntas. Sí, había una por ahí. Gastón, ¿estás ahí? Bueno, recién comentaba Gastón, bueno, hacía referencia a que
El software trabaja a nivel kernel, me imagino que era eso, Gastón. Y consulta también si se puede hacer grip. Si se puede hacer un qué, perdón. Un grip. Un grip. No sabría decirte. ¿A qué hace referencia, Gastón, con grip? Gastón, ¿estás ahí? Bueno, cuando Gastón pueda Ok, sí, no hay algún detalle, problema. lo esperamos. Digo, podemos seguir en lo que... Claro, búsqueda de palabras, Francisco. Ok, sí. O sea, volvemos aquí. Tú cuando estás buscando en una selección específica, pues tú puedes filtrar esto, puedes tener tus cadenas de texto. Entonces tú puedes poner cualquier cosa, y lo separas con punto y coma, perro, coche, y así te va a ir buscando esas palabras dentro de las aplicaciones o las cosas que vayas tú buscando. Entonces, también puedes buscar por fechas y todo esto. Pero sí, puedes meter palabras clave. Y también hay algunos módulos de los cuales tú puedes extraer datos que también tengan palabras clave. Por ejemplo, dentro de emails, tú también puedes poner eso. Puedes poner el filtrado por contenido y puedes poner qué tipo de contenido estás buscando de ese email. O dentro de mensajes, qué tipo de, o si es el contacto o el contenido del mensaje. Entonces, también podemos sacar llamadas, lo que nos informó Santiago del reconocedor de imágenes, el reconocedor de personas, separar imágenes grandes de las normales, esto porque normalmente cuando tú dices hazme un reporte de imágenes, son todas. Y esto también incluye muchas veces pues que el emoji y dices, bueno, esto pues legalmente no me sirve para nada. Y bueno, después tenemos contraseñas. Este es muy interesante. Depende de la aplicación, va a soltar o no información de ese estilo. Por ejemplo, los navegadores web son una coladera de información. Entonces, si tú tienes un navegador web, Safari, Firefox, Brave incluso, y estamos hablando a nivel móvil, ¿vale? No a nivel ordenador. Tú le das extraer contraseñas y va a buscar las contraseñas de todas las apps que le suelten esas contraseñas. Y muchas veces los navegadores web, todas las contraseñas que tengas para conectarte, no sé, a tu página de YouTube si es que lo haces desde el navegador o al correo si lo tienes desde el navegador, cosas que hayas guardado en el navegador de usuario y contraseña, te lo va a arrojar en un reporte de MobileEdit. Entonces, eso es una forma de extraer contraseñas, por ejemplo. Y en redes Wi-Fi, esto igual, te va a mostrar a qué redes ha estado conectado, todas las redes que ha estado conectado y la contraseña de esas mismas redes. Y después tenemos la detección de malware, eso también ya lo comentó Santiago. La detección de malware se genera con base a lo que llamamos reglas Yara. Las reglas Yara nosotros tenemos unas preinstaladas, hechas en casa. Estas reglas están generadas bajo la norma de la Unión Europea. En la Unión Europea hay ciertas cosas que no se ven bien o no están permitidas dentro de las aplicaciones. Sin embargo, en América Latina, pues sí, hay hay un área gris en esa parte, donde hay muchas empresas, sobre todo de las telefónicas, Tigo, Claro, Movistar, todos ellos, que dentro de sus propias apps lo que hacen es estar coleccionando tus datos. Están viendo a quién le llamas, a quién le mandas un mensaje, dónde te conectas a internet, cuánto te gastas de datos. Pero bueno, esto lo hacen porque de esa manera ellos saben qué promociones, qué plan de datos necesitas o si tienes que tener alguna alerta de, oye, ya te acabas tus datos. Entonces, hay un motivo por el cual las telefónicas hacen eso con los datos de los usuarios, pero en la Unión Europea ese tipo de prácticas no está permitida ni incluso para las telefónicas. Entonces, dentro de nuestras reglas Yara, hay muchas cosas que hacen conflicto con muchas aplicaciones en América Latina, por lo mismo de que aquí es un área gris que, bueno, es permisible. Y hay muchos casos de que en el momento que hacemos la detección de malware, pues van a aparecer muchos falsos positivos, ¿ok? Pero eso ya queda a consideración del usuario. Nuevamente, MobileEdit es una herramienta forense
ya no somos una herramienta antivirus ni anti-malware, simplemente te damos esta opción para que tú consideres de las aplicaciones que están instaladas, bueno, revisarlas tú dentro de una base de datos o con una aplicación de antivirus si son falsos positivos o no. Pero es una opción que se te da. Ahora, que si no quieres utilizar las reglas Yara que generamos nosotros, tú puedes generar tus propias reglas Yara y agregarlas para que se utilicen las tuyas en lugar de las preinstaladas. Hasta aquí otra duda. Ninguna consulta en el chat, Súper. Francisco. Pues mira, ya después de esto le damos siguiente. Sí, vamos a proseguir. Aquí, como habíamos indicado que queríamos aplicaciones, pues ya nos va a dar la lista de aplicaciones. Nosotros podemos ver la lista o ir escribiendo a ver si está instalado. Por ejemplo, pues TikTok. TikTok no lo tiene instalado, pero Instagram lo tiene instalado. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Dentro de este reporte, la única aplicación que quiero saber es de Instagram. Entonces le doy siguiente, pongo los datos del reporte. Esto ya cada institución tiene su propia forma de identificar sus reportes. Metemos cómo queremos el reporte. Lo podemos sacar en HTML si es que son demasiados datos. En PDF si no son tantos datos, pero lo queremos en un formato más práctico y listo para impresión. O Excel si lo que necesitas es seguir utilizando esos datos para generar más cosas. Esto es la forma de los reportes. Ahora, las exportaciones de informe de los datos, puedes exportar en formato de la casa, que es el Mobile Edit, y me vas a decir, bueno, ¿para qué quiero exportarlo en Mobile Edit si acabo de hacer esto? Bueno, porque recuerda que esto lo hice de una imagen con código. El código no lo va a guardar Mobile Edit, lo tienes que anotar tú. Entonces, estar repitiendo eso y estar volviendo a poner los filtros que necesito y estar quitando otras cosas que no necesito para una investigación futura o reevaluación la próxima semana o al siguiente día, pues ya no tiene sentido malgastar el tiempo en eso. Entonces, tú puedes guardar el respaldo y volverlo a analizar posteriormente, pero ya con todas las cosas que habías puesto, tus filtros, el contenido, etcétera, ¿vale? Entonces, también puedes exportar en formato UFDR, que esto es básicamente por si estás trabajando en una agencia de policía donde utilicen Cellebrite, pues lo pones en un UFDR para que lo sigas trabajando en Cellebrite, ya sea para UFED o para el Analyzer. Y en el caso de los mensajes, podemos exportar también en formato Relativity. Relativity es un formato básicamente para el análisis forense de mensajería. Entonces, pues también nos da esa opción. Una vez que eliges los formatos de exportación de datos y el formato de salida del reporte, pues le das siguiente, eliges una cámara ballistics, eliges la carpeta y le das exportar. Y listo. Y te esperas a que termine esto. Esto puede tardar siempre dependiendo de la cantidad de datos, dependiendo del tipo de extensión del reporte. Ahora, ¿cómo se ven los reportes? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Este es un reporte de un iPhone que te pone básicamente datos del dispositivo, detalles del investigador, de la extracción, de Mobile Edit, de qué se utilizó, de los datos del dispositivo como tal, bueno, dónde está conectado, el teléfono y todo esto. Y para este reporte en específico fue un reporte de WhatsApp de, bueno, las cuentas, los contactos, los grupos, los chats, los mensajes, las imágenes. Entonces, dentro de WhatsApp podemos ver cuál es la cuenta, cuáles son los contactos. Dentro de los contactos también podemos ver cómo se ve una conversación, mensajes entrantes, mensajes salientes. Si el mensaje tiene alguna imagen, bueno, también te va a mostrar si hay imágenes. Si hay un vídeo, también te va a mostrar el vídeo. Dices, bueno, si esto lo imprimo, ¿cómo lo hago, no? Pero en la versión digital, todo lo que son los reportes en digital van a venir con una subcarpeta y dentro de esa subcarpeta se van a guardar todos los archivos multimedia. Entonces, si hay un archivo de audio, tú le das clic y te va a abrir el archivo de audio. O si hay un archivo de vídeo, lo mismo, le das clic y te va a aparecer el archivo de vídeo. O los puedes elegir directamente desde la carpeta. Por ejemplo, aquí tenemos una
donde están los archivos del PDF, y aquí te van a salir todas las cosas que son referentes al PDF que estás presentando. ¿Alguna duda? Un par de consultas, Francisco. Adelante. Gastón, una pregunta, ¿los reportes o datos extraídos no los guarda con hash? Sí, claro, todo. MD5 y tenemos MD5 y 256. Bien. Y después, Marcelino Cajal consulta, ¿los mensajes eliminados de WhatsApp se pueden visualizar? En algunos casos sí, dependiendo. Volvemos a esto. Siempre que queramos saber eso depende. ¿De qué? Mira, el sistema operativo funciona se rige con ciertas normas políticas, privacidad y seguridad, pero las aplicaciones de unos 10, 12 años a la fecha se manejan como sandbox. Y un sandbox lo que hace es estar en el sistema operativo, pero no regirse por el sistema operativo. Ellos tienen sus propias políticas. Entonces, eso hace que algunas aplicaciones no tengan la misma seguridad que tiene el sistema. El sistema a lo mejor te va a arrojar todos los mensajes de texto, pero la aplicación como tal no te lo va a permitir. Entonces, WhatsApp, ¿qué pasa con WhatsApp? En el caso de WhatsApp, hay muchas ocasiones donde sí vas a poder extraer la información, pero si el usuario actualizó a la última versión de WhatsApp, pues ya no va a ser posible, porque el modelo de eliminación de mensajes cambió. Antes WhatsApp lo que hacía era lo que hacía cualquier otra software, que era cojo los datos, los meto en un bloque para después purgar. Ahora ya no. Ahora WhatsApp coge los datos, los pone en el mismo bloque, pero todo lo que haga después lo va a seguir aventando al mismo bloque, ya no va a asignar otro. ¿Qué quiere decir esto? Que sobrescribe. Entonces, al sobreescribir es una eliminación casi automática, pero ha habido muchos casos donde, sobre todo, vamos a decir, ciertos casos donde un dispositivo de algún criminal o un narcomenudista, pues no había actualizado el WhatsApp y pudieron extraer los datos eliminados, como los mensajes o las imágenes eliminadas. Pero todo va a depender de la actualización de seguridad de los dispositivos. ¿Tenemos alguna otra? No por ahora, Francisco. Vale. Bueno, pues esto realmente es todo a nivel, vamos a decirlo, práctico, técnico. Entonces podemos seguir con más preguntas si desean. Francisco, una consulta para que le expliques. O sea que cuanto mayor sea la arquitectura del ordenador, o sea, mayor recursos tecnológicos tenga, esta herramienta más rápido tendrá sus procesos. ¿Es así? Sí, claro. Sí, definitivamente. Sí, si no tienes suficiente RAM, pues la extracción te va a tomar más tiempo. Si no tienes una buena GPU, pues también abrir un password por fuerza bruta, pues te va a tomar exagerado el tiempo. Entonces, sí, definitivamente tener un ordenador con unas buenas capacidades, una buena memoria, un buen CPU, un GPU, va a ser un cambio importante en la operación. Perfecto, excelente. Estamos hablando de un mínimo de 12 GB de RAM, ¿no? 16. De RAM, estaríamos hablando que si lo vas a utilizar para generar reportes con dispositivos desbloqueados, 16 estás bien. Pero si vamos a estar hablando de extracciones mayores o de transferencia de datos todavía más alta, pues 34, 60, bueno, 32, 64, 128 muchas veces. Pero el mínimo de los requisitos, Windows, siempre vamos a utilizar Windows. ¿Por qué no Windows? ¿Por qué no Mac? Porque básicamente todas las fuerzas de orden usan Windows. Sí, tendrán un servidor Linux, el director tendrá una MacBook, pero hoy por hoy el 90% de la operación de la mayoría de las fuerzas de orden público es Windows. Entonces, por eso manejamos Windows. Se entiende.
¿Alguna consulta que le quieran? Aprovechenlo a Francisco, que lo tenemos acá. ¿Cuál era dónde vivís, Francisco? ¿Dónde trabajás actualmente? Ahora estoy en México, pero en Barcelona estaba. Bien. Aprovechenlo, Francisco, que bueno, tiene la experiencia suficiente como para abordar todas las consultas. Bueno, Nayib, ¿algo más, Santiago? No, de mi lado agradecerles otra vez el tiempo a todos los que se quedaron hasta el final. Costo del sistema no lo pasamos. Después hablamos en tal caso, porque va a ser distinto si es privado u organización pública. Así que eso se puede conversar. Interesante que estén conectados ahí con la diplomatura del peritaje informático. Vamos a estar cooperando con ellos en las próximas ediciones y vamos a estar dando demos del sistema, así que tengan presente eso para también inscribirse en las próximas diplomaturas que vayan sacando. Y de esa manera van a poder probar la herramienta. Va a estar Francisco probablemente y obviamente los profesores Andrés y Najib que nos apoyan ahí y que también tienen experiencia, ¿no? Sí, casualmente Santiago acá por ahí no los veo ahora, pero gente de organismos provinciales que queríamos aprovechar esta oportunidad para que ellos vean la herramienta, ¿sí? Que sepan que pueden contar con ella, ¿sí? Y bueno, ya por supuesto queda el contacto totalmente abierto con nosotros o con ustedes para que bueno, por ahí o puedan adquirir el sistema, el software o una demo o lo que sea, y eso a nosotros nos parece muy, muy importante. Correcto. Y de Santiago, sería muy interesante si ustedes tienen ahora o si no, cualquier cosita nos consultan a nosotros, sus contactos. Sí, ahí lo voy a poner justamente para que lo tengan. Si quieren que sorteen una licencia, dice Gastón Millical. No hay problema, la sorteamos y el que se la gana la compra, ¿no? Sin problema, esa la podemos hacer. Bueno, si quieren sortear una licencia lo podemos hacer, pero bueno, vamos a tener que tener una reunión extra con la persona para conocerla y obviamente proporcionarle la licencia. Eso se va a encargar Andrés de hacer el sorteo, así que no va a ser parcial totalmente. O imparcial, no sé. Eso depende. A ver, mándenle los mensajes a él, a ver quién lo convence. Bueno, Santiago, Francisco, la verdad que para nosotros ha sido un gustazo. Igualmente. Igual. Este es el comienzo de una cooperación, así que habrá muchas más de estas charlas, me imagino, y muchas más de estas intervenciones, ¿no? Por ahí ya con gente utilizando la herramienta va a ser también más entretenido también para los otros que están del otro lado. Seguramente, ojalá. Vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda. Dale, perfecto, listo. Muchísimas gracias a todos. Andrés va a sortear la licencia, después les va a comunicar a ustedes quién ganó y esa persona va a tener el honor de tener una nueva reunión con Francisco y conmigo y con los profes, así que ya se estarán enterando. Muchísimas gracias a todos y continuamos, ¿sí? Un abrazo grande para todos. Gracias, Santiago, gracias, Francisco, un abrazo grande. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, gente, muchísimas gracias por conectarse, por el tiempo. Les mandamos un gran saludo. Cualquier cosita, tienen el contacto de Santiago, tienen los correos nuestros, así que no duden en consultar. Les mando un saludo y éxitos. Hasta luego.